Saludamos a esta hora vía telemática a la candidata a la Asamblea Nacional, Paola Cabezas, ex asambleísta esmeraldeña que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, Paola? Buenos días, bienvenida. Le esperábamos acá en nuestros estudios. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal, Licenia? Muy buenos días. Sí, la verdad ese era el plan, porque usted sabe que en los tiempos de campaña uno puede planificar muchas cosas. Ahora estamos desde nuestra sede en Ibarra, nos tocó una agenda acá, pero bueno, lo importante era poder comunicarnos con su audiencia y poder compartir estos minutos con ustedes, así que muchísimas gracias. Paola, yo quisiera comenzar la entrevista preguntándole cómo está Esmeraldas. Esmeraldas fue escenario de hechos muy violentos. Vimos cómo la ciudad amaneció después de estos hechos violentos, prácticamente desolada, una ciudad abandonada, una provincia con muchos problemas por los que está pasando factura ahora mismo. Pero ¿cómo está el momento, Esmeraldas? ¿Cómo mira usted el manejo que se ha dado a la crisis que se vive en su provincia y en la capital esmeraldeña? Bueno, Licenia, ese es el resultado de 6 años de un sistemático desentendimiento del Estado a través del gobierno para poder atender los temas más elementales que vive la provincia. Hay una lectura que algunos expertos en desarrollo lo conocen como discriminación sistémica. Lo de Esmeraldas, yo he llegado a la conclusión que es premeditado. Lo de Esmeraldas es sencillamente la mirada que tiene el neoliberalismo sobre territorios ancestrales, sobre territorios empobrecidos como Esmeraldas. Y en nuestra condición de provincia de frontera, en nuestra condición de una provincia que viene siendo atacada, sí, porque eso es un ataque del Estado y sus instituciones en conjunto para poder debilitarla hasta el punto en donde diría yo, Elisenia, que el gobierno nos ha dado la espalda y nos ha tirado a nuestra suerte. Sin embargo, creo que hay una gran oportunidad para que Esmeraldas se recupere, porque primero hay un antes y un después. Y como dice Luisa, que lo hemos conversado tanto, hemos hablado, y ella tiene muy claro cuál es el escenario que Esmeraldas vive y cuál es la salida que tenemos, es poder atacar el problema. Todos sabemos cuál es el problema, todos tenemos claro el diagnóstico. Las bandas, la inacción en el tema carcelario, todos conocen el diagnóstico, pero no estamos atacando las causas. Y las causas son la pobreza, la desigualdad, las inequidades históricas que han existido con territorios como Esmeraldas. Por eso no hay tiempo que perder, si bien es cierto que estamos frente a una campaña que para nosotros ha sido dolorosa, perdimos un concejal, Esmeraldas también perdió a un candidato si bien no era de nuestra línea política, pero era una persona conocida, era un buen ser humano, una persona que en realidad ahora vemos con mucha preocupación cómo la vida de la gente no vale nada. En ese sentido, Licenia, tenemos que atacar este problema, tenemos que ponerle frente a este problema con política pública, reconociendo que hay un pacto del gobierno nacional que nadie le quepa la menor duda. Aquí quien ha pactado con las bandas, quien ha pactado con el crimen organizado es el gobierno de Guillermo Lasso, un gobierno que fue llevado a juicio político justamente por su vínculo con la mafia albanesa. Y eso no hay que olvidar. Por eso tenemos que tener claro cuál va a ser nuestra estrategia de política pública para poder abordar de manera multidimensional los problemas que está viviendo Esmeraldas. ¿Cómo avanza la campaña, tomando en cuenta que todavía hay algunos inconvenientes, sobre todo para que puedan arrancar oficialmente la campaña en medios de comunicación, lo que tiene que ver con los asambleístas? Pero en territorio, Paola, ¿cómo avanza la campaña? ¿Qué les dicen los ciudadanos? ¿Qué esperan los ciudadanos? ¿Y cuál es la propuesta que usted, ya que tiene experiencia por haber estado en la Asamblea Nacional, va a llevar ahora? Mira, hay mucha esperanza. Yo, la verdad, soy de esas que cree muchísimo en la campaña puerta a puerta, en la cercanía, en hablar con la gente. Yo creo que hay una gran oportunidad en este momento, porque si bien sabemos lo que tenemos que hacer frente al desmantelamiento del Estado y todo lo que en este año y medio casi que tenemos, tanto como legislativo y como ejecutivo, para enfrentar los problemas
estructurales que el país vive, también es necesario poder escuchar a la gente. Y este caminar primero nos hace comprender que tenemos una gran oportunidad para junto a la gente poder transformar el país. Mire, el Ecuador no va a salir adelante con superhéroes, con estas comiquitas que se venden como salvadores. Primero, el país va a salir adelante. Primero, cuando entendamos que es indispensable trabajar de la mano con la gente. Nosotros tenemos el equipo, nosotros tenemos el conocimiento, nosotros tenemos primero una larga experiencia en lo público, porque Luisa no va sola, Luisa va con un equipo, con un vicepresidente de lujo, no un vicepresidente que se la pasa vacacionando como el que tenemos actualmente, no, un vicepresidente con cualificadas condiciones para en tiempo récord poder establecer políticas claras en materia económica y social. Entonces, tenemos equipo desde la Asamblea, porque nuestra experiencia va a ayudar que lo más pronto posible los proyectos económicos urgentes que tiene nuestra compañera Luisa que incorporar para poder trabajar rápidamente en lo que corresponde a lo económico y social, tenemos primero el conocimiento. Entonces, esto es muy importante y eso lo estamos trasladando a la ciudadanía sin que esto también deje de ser una oportunidad de recibir información. En las últimas horas, Paola, tenemos algunas dificultades con su conexión. Paola, hay algunos momentos se nos pierde la comunicación, no le podemos escuchar. No sé si me está usted escuchando a mí. Le decía Sí, Paola, sí, le decía Paola que en los sí. últimos minutos tuvimos alguna dificultad con su conexión, hay algún problema con su conectividad porque se empezó a perder su señal. En estos momentos, la candidatura de Luisa González o las candidaturas de la Revolución Ciudadana ya empiezan a sentir la campaña sucia, ya lamentablemente el proceso político empieza a contaminarse con la campaña sucia y en las últimas horas ya han dado las explicaciones del caso respecto al supuesto uso de un vehículo que tendría vínculos con coimas, etcétera, etcétera. Ya hubo un comunicado, la candidata González ha hecho la aclaración respectiva, el candidato a la vicepresidencia lo propio, pero persisten ese tipo de acusaciones. ¿Qué decir frente a la campaña sucia que ahora ustedes están siendo víctimas como representantes de esta organización política? Licenia ni siquiera nos sorprende, porque primero, ni siquiera son creativos. Este es el modo de operación permanente. Pasó con nuestro compañero Andrés Arauz cuando estuvo de candidato a la presidencia, en contubernio con el gobierno colombiano en ese momento, armaron toda una campaña sucia de desprestigio diciendo que habíamos recibido financiamiento de un grupo irregular de Colombia. Pero qué casualidad que justo en este momento cuando hay posibilidades de que el medio de comunicación contraste, por el amor de Dios, el periodismo tiene que ser primero transparente. No es muy difícil, y se lo dice una comunicadora, muy difícil entrar al sistema de la ANT y revisar quién es la propietaria o el propietario del vehículo en el que se moviliza nuestro compañero. Entonces, no sé qué quieren, empañar una campaña cuando estamos dando propuestas, cuando estamos liderando las encuestas. Es evidente que todo lo que vemos en torno a la campaña sucia contra nuestra compañera Luisa, contra nuestro compañero vicepresidente, es justamente porque no hay más argumentos. Entonces, no nos vamos a detener. Estamos ya dando los pasos necesarios para que la ciudadanía conozca que todos son mentiras, noticias falsas, y lo preocupante es que medios de comunicación que se supone deben tener algún nivel de filtro dentro de su redacción, sacan a la luz este tipo de mentiras que ya han sido obviamente aclaradas por nuestros compañeros. Pero no hay tiempo que perder. Compañeros, no hay tiempo que perder. Quienes nos estén escuchando ahora, no nos vamos a detener por la campaña sucia, por el desprestigio a quienes estamos liderando las encuestas. Hoy nuestra compañera Luisa se encuentra en Sucumbíos, estamos haciendo un recorrido en todo el país, yo me encuentro ahora en Imbabura, otros compañeros están desplegados en todos los territorios porque no tenemos tiempo que perder. Faltan exactamente 18, 17 días, no tenemos mucho tiempo y el 20 de agosto tenemos la certeza de que el pueblo ecuatoriano va a elegir a los que saben cómo gobernar, a los que ya lo hicimos y lo vamos a hacer mucho mejor. ¿Y sabe por qué? Porque hay experiencia, capacidad, porque hay juventud, porque nunca
se dieron cuenta que la Revolución Ciudadana lo que más tiene es cuadros calificados y cualificados para poder dirigir este país. Le vamos a garantizar a la compañera Luisa González gobernabilidad desde la Asamblea Nacional, que sepa que tiene equipo desde la Asamblea y que ella tenga la certeza de que este pueblo, este país, los ecuatorianos y sobre todo las mujeres, porque la arremetida mediática violenta que ha recibido Luisa González, lo que está haciendo es al contrario, despertar la conciencia de las mujeres de este país y que sepan que si hemos sido capaces de levantar este país, si hemos sido capaces de sostener económicamente también este país, porque las mujeres migrantes son las que envían las remesas para sostener económicamente no solamente a sus familias, sino también la economía de este país. Esas mujeres, las migrantes, las indígenas, las mujeres negras, las mujeres periféricas, las empobrecidas, que no han tenido ningún tipo de apoyo por parte de los gobiernos neoliberales que nos antecedieron, saben que Luisa tienen una esperanza, que tienen una presidenta. Sí, es momento de mujeres, es momento de Luisa, y estamos convencidos que el 20 de agosto el pueblo ecuatoriano sabrá elegir, porque sabe que estamos en el lado correcto de la historia. Paola, hay muchísima expectativa por lo que pueda hacer el nuevo gobierno, quien sea que resulte electo desde la Asamblea Nacional. Usted, su organización política, ¿qué proponen? Para que se diferencie de las asambleas que tradicionalmente hemos tenido y sobre todo porque ese tiempo tan corto para gobernar tiene que haber una coordinación adecuada, un trabajo en conjunto entre la asamblea, el ejecutivo y las diversas funciones del Estado para que puedan caminar las cosas. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen respecto a la Asamblea Nacional y cuál va a ser la actuación de ustedes si llegan a obtener el favor del electorado? Licenia, qué buena pregunta y qué necesario entender que en un sistema como el nuestro, en donde el presidente, o en este caso la presidenta de la República, necesita tener una coordinación adecuada con el legislativo, sobre todo cuando ya vimos lo que pasó con Guillermo Lasso y su desconexión con el legislativo, necesitamos garantizar gobernabilidad. De acuerdo a las encuestas, tendríamos la posibilidad de tener entre 58 y 60 asambleístas. Esto implicaría que hay que hacer diálogos políticos para poder tener una mayoría holgada que permita, primero, poner en el debate los 30 primeros días del gobierno de Luisa, los proyectos económicos urgentes que ella ha considerado necesarios para abordar los temas económicos. Primero, el proyecto de ley económico urgente que permitiría la condonación de deudas en los sectores productivos con la banca pública hasta $10,000. Ese proyecto está casi listo y sería el primero que tratemos. Y luego de eso también hay otro proyecto económico urgente que requiere ser tratado de manera urgente, que es el tema de permitirle al Ejecutivo destrabar este tema que justamente lo volvió a bloquear Guillermo Lasso para que podamos repatriar recursos que permitan ser invertidos de manera inmediata para abordar los problemas sociales que tiene el país, como el de la salud, la educación, la rehabilitación vial, que es tan importante, y nadie está hablando del tema del fenómeno del niño. Frente al fenómeno del niño, nosotros tenemos lista una ley que estaba lista para ser tratada en primer debate, que es la ley para instalar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Hoy necesitamos que todos los niveles de gobierno tengan claras cuáles son sus competencias y que nadie se desentienda de lo que tenemos que planificar y organizar en torno a un fenómeno que al menos nos dicen está a la puerta de la esquina. Ese proyecto de ley está listo para ser debatido. No nos vamos a inventar el agua tibia. Nosotros no llevamos una agenda individual o personal. Todos, obviamente, sabemos que en este momento que tiene una asamblea un corto periodo, tenemos que ser capaces de acompañar todos al Ejecutivo con todos los proyectos de ley que permitan cumplir el plan de gobierno, el cual es el que hemos presentado en el Consejo Nacional Electoral para este gobierno de transición que va a liderar nuestra compañera Luisa González y Andrés Arauz. Muchísimas gracias, Paola. Suerte en su campaña y le esperamos la próxima vez en vivo y en directo. Muy amable por habernos acompañado. La verdad, sí, siempre es mejor estar cerca. Un abrazo enorme a la audiencia. Estamos a corto tiempo y bueno, a votar con conciencia. Falta muy poco para que podamos elegir bien, que sea la lista 5. Muchas gracias.